Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés escuchando, en qué horario, dónde estés más bien. Y primero que nada, agradecerte y decirte que Dios te bendiga donde quiera que estés, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos está dando para volver a conectarnos, para volver a estar aquí contigo. En esta ocasión, quisiéramos hablar en este podcast y en este episodio acerca de la oración, pero la oración no como tal del tema de religión sino del tema del alma. Porque a veces el alma requiere y necesita detenerse. Y no hablo de un descanso físico, sino de ese instante sagrado donde el ruido del mundo se desvanece y solo quedas tú ante el misterio de la existencia. Si hoy estás aquí, si esas palabras están llegando a tus oídos, no es por azar, es porque hasta angustia constante por lo que vendrá o este peso muerto de lo que ya fue. Quédate conmigo un momento, respira hondo, porque lo que vamos a descubrir hoy no es una técnica, es un reencuentro. Es la llave de una oración que no pide cosas, sino que transforma seres. Si te permites escuchar hasta el final, comprenderás por qué los milagros no son eventos imposibles, sino la consecuencia natural de un corazón que finalmente se ha atrevido a confiar. Cierra los ojos por un segundo e imagina que estás frente a un océano inmenso bajo la luz de la luna. Las olas son tus preocupaciones, tus miedos, tus deudas de afecto. Siempre hemos intentado calmar el mar con nuestras propias manos, agotándonos en el intento. Pero la oración de la que hablo es distinta. Es el acto de dejar de luchar contra las olas para recordar que tú eres el océano. Es esa conversación silenciosa donde la mente se rinde y el espíritu toma la palabra. La verdadera oración es un suspiro del alma que reconoce su origen y su encomiendo. Es un hágase que nace no de la resignación, sino de una valentía radical. Porque se necesita mucha fuerza para soltar el timón y dejar que la gracia sople en nuestras velas. Cuando oras desde la gratitud e incluso desde antes de ver el resultado, estás moviendo montañas en tu propio cerebro. La ciencia nos dice que el miedo nos cierra, nos contrae, nos enferma, pero la fe, esa fe que vibra en cada célula, libera una química de sanación. El milagro comienza ahí, en esa alquimia interna donde el pánico se convierte en paz. No es magia, es la sintonía perfecta con el ritmo del universo. Dios, la vida, el factor X, esa inteligencia suprema, no responde a tus quejas, responde a tu vibración. Por eso, el milagro que tanto buscas no está fuera de ti, esperando a ser concedido, está dentro de ti. Está esperando a ser reconocido. Has pasado demasiado tiempo buscando en la oscuridad de la lógica, lo que solo se encuentra en la claridad del espíritu. Es momento de despertar a tu verdadera grandeza. No eres un accidente de la biología, eres un proyecto del amor. Tu propósito no es sobrevivir, sino florecer. Y esa flor solo se abre cuando riegas tu día con esa presencia consciente que llamamos oración. Hoy es el día en el que dejas de pedir permiso para ser feliz y empiezas a dar las gracias por el milagro de estar vivo, de estar viva. Porque en el momento en el que cambias tu mirada, el mundo entero se arrodilla ante tu nueva luz. Confía en los tiempos, confía en el proceso, pero sobre todo confía en que nunca, ni por un solo segundo, haces tu mirada si el mundo entero se arrodilla ante tu nueva luz. Confía en los tiempos, confía en el proceso, pero sobre todo confía en que nunca ni por un solo segundo has caminado solo, has caminado sola. Porque en ese proceso, en ese encuentro en el que tú estás llevando, la transformación ha comenzado. Y el milagro eres tú. La oración, si la entendemos únicamente como una transacción o una petición de auxilio en momentos de desesperación, se convierten en un acto de separación. Cuando nos acercamos al silencio solo para pedir que algo cambie fuera de nosotros, estamos reafirmando la carencia, estamos gritándole al universo, a Dios, que somos seres incompletos y asustados. Sin embargo, la verdadera oración, esa que tiene la capacidad de rasgar el velo del ordinario,
es un puente de conciencia pura. No es un monólogo dirigido a una entidad lejana, entiéndelo así, sino un estado de una unión profunda donde la frontera del observador y lo observado comienzan a desvanecerse. Es, en esencia, el acto de sintonizar nuestra pequeña radio personal con la frecuencia infinita de la vida. Para comprender esto, debemos mirar más allá de las palabras. Las palabras son solo el envoltorio. Lo que realmente importa es la intención y la vibración desde la cual nacen. Pero la mayoría de nosotros vivimos atrapados en la superficie de la mente, en ese ruido instantáneo de pensamientos que nos dice que somos limitados, que el peligro acecha y que debemos controlar cada variable de nuestro entorno. Para estar a salvo, la oración de conexión nos invita a descender de la cabeza al corazón, a ese espacio sagrado donde no hay nada que pedir porque ya se nos ha dado todo. Es un reconocimiento, es como si una gota de agua exhausta por el calor del sol se diera cuenta que de repente no tiene que luchar por sobrevivir, sino simplemente dejarse caer para recordar que siempre fue parte del océano. En ese puente de conciencia nuestra biología cambia, cuando dejamos de pedir desde el miedo y empezamos a conectar desde la presencia. El sistema nervioso sale del estado de supervivencia, de esa lucha o esa huida que nos agota y entra en un estado de apertura y regeneración. Es en este vacío fértil donde el milagro se vuelve posible, pero no como una ruptura de las leyes naturales, sino como la expresión de una ley superior que solo opera en la paz. Al conectar con la fuente, dejamos de ver el mundo como un escenario hostil y empezamos a verlo como un espejo de nuestra propia luz interior. Esta conexión no requiere de grandes templos ni de fórmulas mágicas, requiere de una honestidad radical de la voluntad de estar presentes en el aquí y en el ahora, reconociendo que cada latido de nuestro corazón es una prueba de que solo somos sostenidos por algo inmensamente más grande que nosotros, que nuestros problemas cotidianos. Al cruzar ese puente, ya no buscamos que la realidad se adapte a nuestros deseos egoístas, sino que pedimos que nuestra visión se eleve para comprender el propósito que vino detrás de cada desafío. Y en esa unión, descubrimos que nuestra respuesta a la oración no es algo que recibimos, sino alguien en quien nos convertimos. Esto es importante. Un ser lleno de serenidad, claridad y una fortaleza que no proviene de los músculos, sino del espíritu mismo, en comunión con su origen, para que la sinfonía de lo sagrado pueda sonar en nuestras vidas. Primero debemos aprender a silenciar el ruido del silenciador de nuestro ego. Es la construcción mental, ese personaje que hemos creado para protegernos del mundo, pero que termina convirtiéndonos en ser nuestra propia cárcel. Es esa voz incesante que nos susurra al oído nuestros fracasos del pasado y nos proyecta sombras de incertidumbre sobre lo que va a pasar. El ego vive en el tiempo y se alimenta de la preocupación y se fortalece con la queja. Mientras esa voz domina el escenario de nuestra mente, es imposible escuchar la voz de la vida. Esa sabiduría silenciosa que no grita, sino que susurra en los espacios vacíos, entre nuestros pensamientos. Silenciar el ego no significa anular nuestra personalidad, significa restarle autoridad a esa parte de nosotros que cree que tiene el control absoluto de todo. Es un acto de humildad profunda reconocer que nuestra visión es limitada, que estamos mirando la realidad a través de una cerradura pequeña y oxidada por el miedo. La soberbia es el mayor obstáculo para el milagro. ¿Por qué? Porque el soberbio cree que ya sabe cómo deben de ser las cosas. Dicta al universo el camino que le dice qué es lo que tiene que hacer y se frustra cuando la realidad no se ajusta a lo que él quiere. Sin embargo, cuando él o me atrevo a entrar en el silencio y decido dejar de alimentar ese diálogo interno de victimismo o de falso poder, ocurre algo asombroso. El ruido mental empieza a posarse como el lodo en un vaso con agua que se deja abierto.
Solo cuando el agua está en calma podamos ver el fondo. Ese silencio es el lenguaje de la divinidad. Es un espacio de vacío fértil donde ya no hay juicios, donde ya no intentamos etiquetar cada suceso como bueno o malo, sino que simplemente nos permitimos ser. En ese estado de quietud, el pasado deja de ser una carga y el futuro deja de ser una amenaza. Nos volvemos receptivos. La oración transformadora requiere que nos quitemos la máscara de quienes creemos ser para presentarnos ante la vida con la desnudez de un niño. Y yo creo que es en ese silencio donde la atención respuesta y despierta y vienen las respuestas con la lógica. Y aparecen de pronto como una iluminación repentina. El ego siempre quiere tener la razón todo el momento. Pero el alma lo que busca es la paz. Al silenciar el ruido de la soberbia, yo creo que abremos la puerta a una inteligencia superior que sabe mucho más que nosotros lo que necesitamos para nuestro crecimiento y evolución. Y es una rendición que no nos debilita, sino nos dota de una autoridad espiritual inmensa, porque ya no caminamos del pequeño yo, lo asustado, sino desde la fortalización. Esto no es una ausencia de sonido, es una presencia absoluta y es el eco de la eternidad resonando en el templo de nuestro propio pecho. Y qué bonito es esto, porque la fe, lejos de ser un concepto abstracto o un mero consuelo para tiempos de dificultad, es en realidad una fuerza biológica de una potencia extraordinaria que está dentro de nosotros. Cuando hablamos de la fe desde una perspectiva profunda y humanista, estamos hablando de un estado de coherencia interna que altera nuestra propia neurobiología. La ciencia moderna, a través de la neuroplasticidad y la genética, empieza a darnos la razón sobre lo que los místicos han afirmado durante milenios. Ojo, que lo que creemos determina lo que somos capaces de percibir y de manifestar. En el momento en el que un ser humano decide de forma consciente pasar del miedo a la confianza, se produce una cascada de cambios químicos en su interior. El estrés, ese veneno silencioso que activa el eje del cortisol y nos mantiene en un estado de alerta constante, cierra los capilares de nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Sin embargo, la fe actúa como un interruptor que apaga la señal de alarma de la amígdala cerebral y activa la corteza prefrontal, el lugar donde reside nuestra capacidad de ver nuevas posibilidades, de tomar decisiones sabias y de sentir empatía. Cuando oramos con la certeza de que somos escuchados, cuando vibramos en la frecuencia de la gratitud, antes incluso de recibir lo que quieres y lo que pides, estamos enviando una señal a cada una de nuestras células de que estamos a salvo. Esta sensación de seguridad biológica es la que permite que el cuerpo se repare y que la mente se expanda. Pero ojo, un corazón que late con fe no es un corazón ingenuo. Es un corazón que ha comprendido que la complejidad no es algo fijo y sólido, sino un campo de infinitas potencialidades. Si observamos el mundo solo a través de la lente de la preocupación, nuestro cerebro se vuelve rígido y solo detecta problemas en todo el momento, en todo el tiempo. Se convierte en una profecía autocumplida de fracaso. Pero al introducir la fe en la ecuación, la fisiología del cerebro empieza a cambiar y empezamos a notar sincronicidades, oportunidades y soluciones que antes eran invisibles para nosotros, porque estábamos operando desde el modo de supervivencia. La fe es la capacidad de sostener una acción de bienestar y propósito frente a la evidencia contraria de los sentidos. Es un entrenamiento de la atención para no dejar que el entorno dicte nuestro estado interno. Y al cultivar esta confianza radical, no solo estamos buscando un favor del cielo, estamos transformando nuestra propia estructura mental para convertirnos en canales a través de los cuales la vida puede fluir sin obstáculos. La gratitud es la forma más elevada de fe
porque es el reconocimiento de que la provisión ya está aquí, aunque no aún no se haya materializado en el plano físico, aunque no estemos todavía en esa conexión, en ese contexto con esto. Pero es la parte importante en la que nosotros nos damos cuenta de cómo percibimos la realidad aún en las dificultades. Al vivir desde ese estado, dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en arquitectos de nuestra propia transformación, permitiendo que la inteligencia del universo trabaje a través de nosotros para crear una realidad que antes parecía imposible. El abandono confiado es quizá el acto de mayor valentía que un ser humano puede realizar, pues implica la renuncia voluntaria a la ilusión del control. Vivimos en una cultura que nos ha adiestrado para creer que somos los únicos responsables de sostener el peso del mundo sobre nuestros hombros. Que si dejamos de empujar, si dejamos de luchar o de manipular las circunstancias, todo se desmoronará. Sin embargo, esta necesidad obsesiva de control es la fuente de nuestro mayor sufrimiento y el muro que impide que la magia de la vida se manifieste. El abandono del que hablo no tiene que ver nada con la pasividad, con la desidia o con tirar la toalla frente a las dificultades. Es por el contrario una actividad espiritual intensa que consiste en hacer todo lo que está en nuestra mano con excelencia y acto seguido soltar el resultado con una confianza absoluta. Es comprender que nuestra inteligencia, por muy brillante que sea, es solo un pequeño destello por aquello que nos está gobernando, por el giro de los planetas y florecer de los lirios. Cuando soltamos el timón y permitimos que una mano más alta de nuestra embarcación, no estamos quedando a la deriva, estamos entrando en el flujo de la gracia. Es en ese estado de entrega donde el milagro encuentra espacio para respirar. Mientras estemos tensos, aferrados a nuestras propias expectativas del cómo y cuándo deben ocurrir las cosas, estamos bloqueando el canal. El miedo nos hace apretar los puños, pero para recibir un regalo, las manos deben estar abiertas. Este abandono es un reconocimiento de que existe un propósito mayor, que a menudo se escapa a nuestra comprensión. Es aceptar que a veces un camino que se cierra es en realidad una protección y que un retraso no es una negación, sino una preparación. Al confiar en la sabiduría de la vida, dejamos de pelear contra la corriente y empezamos a utilizar esa energía para empezar a crecer, a amar y servir. Y es entonces cuando descubrimos que las soluciones aparecen de forma que nunca hubiéramos podido imaginar. Que las personas adecuadas llegan en el momento preciso y que las puertas se abren sin necesidad de golpearlas. El abandono confiado nos devuelve la paz porque nos libera de la carga insoportable de ser los dioses de nuestra propia existencia. Nos permiten descansar en la certeza que somos amados y sostenidos por una fuerza que conoce nuestro destino mucho mejor que nosotros mismos. Es la transición de vivir desde el esfuerzo agotador a vivir desde la inspiración fluida, permitiendo que la voluntad divina se convierta en nuestro propio impulso vital, transformando cada obstáculo en un escalón y cada incertidumbre en una aventura sagrada. La transformación del observador representa la culminación del proceso espiritual, el punto exacto en la oración deja de ser una acción que realizamos para convertirse en el estado desde el cual vivimos. A menudo cometimos el error de creer que el milagro consiste en que el mundo exterior se doblegue ante nuestros deseos, que las circunstancias cambien mágicamente para ajustarse a nuestra comodidad. Sin embargo, la sabiduría más profunda nos enseña que el cambio real, el que tiene el poder de redefinir nuestra existencia, ocurre en el interior de quien mira. Cuando oramos con un corazón sincero, lo primero que se transmuta no es el problema que nos agobia, sino la lente al cual percibimos, la manera en la que percibimos ese problema.
Al cambiar el observador, la realidad observada no puede permanecer igual. Y esto no es una simple sugerencia psicológica, es una ley fundamental de la experiencia humana. Un mismo paisaje puede ser un desierto árido para quien lleva el alma seca, o un jardín de infinitas posibilidades para quien ha cultivado la paz en su interior. El milagro es, en esencia, una corrección de la percepción. Es el paso de la mirada del ego, de solo de carencia, amenaza y separación, a la mirada del espíritu, que reconoce la abundancia, la oportunidad y la unidad, e incluso en medio de la tormenta. Cuando esa transformación ocurre, dejamos de reaccionar ante la vida como víctimas de las circunstancias y empezamos a responder ante ella como maestros de nuestro propio estado interno. Ya no buscamos desesperadamente que la tempestad cese, sino que desarrollamos una actitud tan profunda que la tempestad deja de ser poder o deja de tener poder entre nosotros. Esta nueva forma de mirar nos permite descubrir tesoros ocultos en las experiencias más dolorosas y encontrar un sentido en lo cotidiano. Al elevar nuestra conciencia, nos damos cuenta de que el mundo no es algo que nos sucede, sino un espejo que refleja nuestra propia vibración. Si mi mirada está teñida de gratitud, veré motivos para dar gracias en cada rincón. Si mi mirada está anclada en la fe, veré la mano de lo divino guiándome en cada paso. Por lo tanto, el trabajo de la oración no es convencer a Dios de que cambie nuestra suerte, sino permitir que la presencia divina limpie nuestros ojos del polvo del miedo y del prejuicio. En el momento en el que el observador se transforma, el peso del pasado se disuelve y el futuro deja de ser una fuente de ansiedad para convertirse en un lienzo en blanco. Esta metamorfosis interna viene de una resiliencia inquebrantable, pues comprendemos que nuestra paz no depende de lo que sucede afuera, sino de quiénes somos nosotros frente a lo que sucede. Y al final descubrimos que el mayor milagro de todos no es caminar sobre las aguas o mover montañas de piedra, sino la capacidad de mirar con amor aquello que antes nos causaba odio y con serenidad aquello que antes nos robaba el sueño. Al transformarnos en nosotros, el mundo entero parece nacer de nuevo ante nuestros ojos. Y eso es lo más importante y lo que rescatamos de todo esto. Entonces, llegando a la conclusión de que la oración, ojo, la oración sin acción es una idea muy bien canalizada. Y de ahí partimos con esto. El poder de la oración, de las palabras bien, de la intención. Es una mezcla bioquímica en nuestro cuerpo y nos mantiene en una paz profunda, en una tranquilidad con el ser humano, con los demás. Si algo me queda claro es cuando escuché el mandamiento más importante que Jesús trajo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, no más, no menos que a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y bien, pues ha sido para mí un gusto, un placer de verdad. Siempre es un placer compartir estos momentos con ustedes. Agradeciendo tu tiempo, tu espacio, tu vibración. Cuida tu energía, cuida tu tiempo, tus palabras. Te recuerdo mi nombre, Daniel Ramírez. Ha sido un gusto compartir este episodio contigo. El poder de la oración en ti. Cuídate mucho, seguimos en comunicación y síguenos en las redes sociales. Tenemos en Facebook, en Twitter, Facebook, Instagram, el TikTok y YouTube. Cuídate mucho, Dios te bendice y hasta la próxima.